Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Les saludo con mucho gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Bueno, con este formato que tenemos hoy de podcast, que llega a todos, que se nos hace más accesible a toda la gente y que además podemos compartirlo. Yo les agradezco que estén en este camino, esta trayectoria que ya tenemos por años en Mamás en Sintonía, y bueno, pues que nos favorezcan con su atención y además que nos sugieran temas y que estén atentos siempre a lo que hacemos en este programa, porque es para ustedes. Hoy me siento muy honrada, muy contenta y además emocionada, dando la bienvenida a una gran invitada, a la endocrinóloga Ana Rosa Escobedo, que nos acompaña el día de hoy. Teníamos años ya tratando de lograr hacer esta entrevista y hoy se consolida pues con mucho entusiasmo y con mucha preparación solo para ustedes, que es nuestro público querido que siempre nos acompaña. ¿Cómo estás, doctora? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy contenta por estar aquí en un programa en donde efectivamente ya tiene mucho tiempo al aire y que va a justamente esta parte de informar de una forma muy casual y muy verídica en temas que son tan importantes hoy en día. Y la verdad te agradezco muchísimo, Vero, por la invitación y pues aquí estoy cuando gustes. Muchísimas gracias. De verdad que sí son temas que necesitamos esta información, necesitamos esta veracidad, que nos hablen de una manera coloquial, de una manera fresca, asequible a todos, y que hoy por hoy, bueno, ya lo platicábamos antes de iniciar este programa, recibimos información, somos afortunados que estamos en una era digital en donde tenemos información de aquí, de allá, pero también debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es tanto el bombardeo que en muchas ocasiones podemos confundirnos y decir, en este tema que ya ahorita les vamos a explicar de qué vamos a hablar, en este tema tan importante y en muchos más, en donde decimos, bueno, pues como dijo este doctor, me tomo esto. Y entonces empiezo a automedicarme, e incluso en temas como nosotros manejamos, que son la crianza, la educación, la alimentación, tantas y tantas cosas, y dices, bueno, tomo este consejo. Siempre los consejos son bien recibidos, pero no sabemos qué tan bien, y tienen la mejor intención, pero no sabemos qué tan fundamentados, ¿no? Hay que hablar de evidencia científica. Hoy escogimos un tema súper interesante, que tenemos muchas personas, muchos seguidores interesados en saber qué pasa cuando concluyen los años reproductivos, cuando se entra en esta perimenopausia, en la menopausia, e incluso hablar también, ojalá que alcancemos, porque ya desde ahorita desde este momento comprometo a la doctora para que hagamos una segunda parte, porque es importante también hablar de la andropausia, hablar del hombre, somos complemento, lo hemos platicado mucho en estos episodios, ¿no? Somos el complemento y entonces también hay que apoyarnos, esta parte emocional es muy importante. Y bueno, pues siempre hablamos de síntomas, siempre tenemos que hablar de edades, queremos hacer este programa fresquecito, ¿no? En donde sepa la mujer qué hacer ante tantos cambios, cómo nos debemos preparar, cuáles son las edades en donde hay focos rojos que decimos, yo tengo que ir preparándome, o esta preparación en cuanto a la alimentación, que sea multidisciplinaria, debe ser siempre. Claro, fíjate que este tema es fundamental. Menopausia es, como ya lo dijiste, el cese de finalmente la menstruación, esta menstruación que nos acompaña desde los 12, 11 años y que debe de ser mensual, debe de ser de ciertas características y pues bueno, llega a marcar un cese en la edad reproductiva de la mujer. No podemos decir que menopausia es una enfermedad, porque a veces queremos encontrar tratamientos como si fuera una enfermedad, abolirla o temerle, pero no lo es. Es una etapa de transición, una etapa a la que todas vamos a llegar, vamos a pasar por ahí y lo mejor que podemos hacer es verla bien. Así como tal vez nos hace falta informar a las niñas sobre las etapas que vienen como mujer a atravesar, nos hace falta a nosotras, ya en una etapa más adulta, identificar que esto es una etapa de transición, es una etapa de oportunidades. De hecho, vean la connotación que hacen en Europa y en América.
menopausia en América de repente le están llamando de otra forma, le están diciendo, por ejemplo, esta parte de new pause, es decir, una nueva pausa en tu vida y eso, la connotación debe ser para nosotros fuerte, porque de pausas en la vida hoy en día no se tiene para nada, ¿no? Los europeos incluso ponen esta parte de empezar a trabajar, no pensar que llega el cese de la menstruación y ahí tienes que cuidarte. Hay que hablar de perimenopausia, porque la perimenopausia es cuando menos una década antes de que dejes de menstruar. Y entonces en México las cifras más o menos son de una edad normal, podría ser 52 a 54 años el cese de la menstruación, pero la aparición de síntomas puede ser hasta una década antes, ¿no? Entonces, es importante saberlo porque hay que prepararse, hay que saber que existe, hay que saber cómo le vamos a hacer. Cuando nosotros tenemos la pérdida de la menstruación por más de 12 meses, quiere decir que estás en menopausia establecida. Después de esos 12 meses en donde no has tenido menstruación, podemos decirle que estás en posmenopausia, y en posmenopausia la vives el resto de tus días, ¿no? Entonces, el resto de tus días estás en posmenopausia. Al final de cuentas es una etapa en donde ahora sí eres diferente, sigue siendo la misma, pero tu conformación, tal vez física, bioquímica, hormonal, es distinta, ¿no? Es que de inicio puede llegar hasta asustarte el hecho de que dicen, entras a la tercera etapa y es la final de tu vida. Se escucha fuerte, pero también se escucha fuerte que lo hablemos como una enfermedad. Así como decimos, se va a aliviar, ¿no? La embarazada se va a aliviar. Exacto. O sea, una enfermedad. O cuando en otros tiempos que la niña menstruaba, ay, pobre de mi niña, ya está menstruando, ¿no? Como una enfermedad, como algo que está ocurriendo que de verdad nos va a ir muy mal. Y en este tema de la perimenopausia y la menopausia, de verdad que este temor es muy fuerte, porque dices, no quiero llegar a eso y voy a subir de peso y me van a llegar los bochornos. Y yo veo muchas amigas, muchas mamás que no sé, que siempre tienen calor y además lo emocional, eso es donde les pega, donde nos pega durísimo, ¿no? El miedo, ¿qué nos hace el miedo? También nos ayuda porque es alerta, ¿no? Decimos, viene para acá el cazador y yo tengo que hacer algo, me está atacando alguien, pero ¿qué pasa con esto del cortisol? Cuando ya nos estamos preparando mentalmente que vamos a llegar a esa etapa, pero con temor. Creo que primero no hay que tener miedo. Es una etapa como cualquier otra, pero obviamente creo que esa está más bonita. Es decir, es una etapa en donde concluyó el estrés de una vida laboral agitada, probablemente, un estrés por pues las demandas como mamá tienes, y una época en donde tal vez con tu pareja se encuentren como en un reencuentro. Entonces a mí me parece que lejos de ver a la menopausia como esta etapa en donde ya se acabó todo, ya voy a envejecer, voy a engordar, voy a ser lábil, me la voy a pasar llorando, no voy a dormir, hay que verla como este reset. O sea, ¿ahora qué voy a hacer con mi segunda parte de existir? Y eso nos debe dar una responsabilidad mayor, porque ahora sí no está el tema de es que tengo que estudiar, soy hija, me exigen, me autoexigen, tengo que estar bien en la vida y luego ser mamá. Ya no está todo eso, ¿eh? Ahora ya llegaste a una época en donde eres un adulto maduro que puedes hacer de tu vida y de tu tiempo lo que tú quieras. Pero obviamente tienes que imprimirle el autocuidado y eso tal vez es lo que hace que no nos vaya tan bien con los síntomas que ya comentaste, Vero, en esta etapa. Los síntomas emocionales hacen que nos pongamos un poco difíciles y si aparte, lo comentábamos, tienes hijos en la adolescencia, eso hace que se saquen chispas en la casa, que no te lleves bien con tu familia, con tu esposo, que te sientas depresiva. Y si aparte le agregas que con el cese de la producción de progesterona, que es la primera hormona que se va de casa cuando empezamos con esto, empiezas a tener insomnio y al no tener un sueño reparador, pues al otro día eres completamente un zombie. Y si esto es acumulado, pues obviamente vienen lo que conocemos como gaps o spots mentales o manchas cerebrales, en donde ya sabes, estás hablando y dices, ¿qué iba a decir? O de repente, ¿dónde dejé las llaves? ¿O qué hice ayer? Entonces, eso es algo como
gradual, un proceso. No quiere decir que a partir de esto ya vayas a olvidar todo. Es un espacio, es un tema en donde es la progesterona que te abandona, que hace que los cambios cerebrales, los químicos cerebrales, pues no te hagan pensar tan bien, pero no quiere decir que te vas a quedar así. ¿Qué cosa? ¿No? Cada mujer es diferente. Claro. Por supuesto, cada mujer es diferente. También contribuyen muchos factores, como te pueden comentar algunos médicos, cómo te fue la menstruación puede ser así, la genética, como le fue a tu mamá, te puede ir así. Pero sí hay ciertos factores, ciertos síntomas que son ya están bien marcaditos, ¿no? Como dices tú, estos bochornos, que muchos dicen que se debe a la insulina, pero no lo es. Y antes de que me digas eso, bueno, sí, dime sobre la insulina, pero también juntamos esta pregunta con otra. Algo bien importante que me han preguntado muchas. ¿A qué especialista tenemos que acudir? Esa te la voy dejando de tarea para que me digas, porque es importantísimo. Pero, ¿por qué nos pasa esto de los bochornos? Los síntomas que tenemos son múltiples. O sea, se describen más de 1000 síntomas en la menopausia. Los más frecuentes, en un 80%, sí son los sofocos, los bochornos. Imagínate que estás cada 15 minutos teniendo cambios en la temperatura y sintiendo que efectivamente te estás pues hirviendo por dentro, y aparte te pones roja, y aparte sudas, te mojas, y para todos es muy incómodo, pero más para ti, ¿no? Los sofocos se dan fundamentalmente por la pérdida de los estrógenos. Entonces, en la menopausia, lo primero que tenemos, como lo dije, fue la pérdida de progesterona, y después hay un declive del estrógeno, y el estrógeno es fundamental para nuestra vida. El estrógeno es una hormona que participa importantemente en tu salud mental, en tu salud física, en la humectación de todas las mucosas de tu cuerpo, de repente la resequedad en vagina, por ejemplo, la dispareunia, que puede ser este dolor durante la menstruación, durante la relación sexual, justamente por la falta de lubricación. Ahora también el sofoco, que durante las noches es predominantemente más del tórax hacia arriba, en donde prácticamente tienes pues el calor que te impide también dormir. Es un síntoma que se debe fundamentalmente a la falta de estrógenos. Entonces, cuando esto amenaza tu calidad de vida, porque muchas pacientes lo viven intensamente. La menopausia, como bien lo dijiste, no es igual en todas. Muchas personas a veces dicen, ya pasé y me siento muy bien, no tuve nada, ¿no? Hay pacientes que dicen, no puedo con esto. Hay pacientes que siguen menstruando, pero los síntomas que son en la perimenopausia son estos. Es decir, empiezas con todo lo que estamos diciendo, la irritabilidad, la intolerancia, los cambios en el sueño, los cambios cognitivos, y obviamente el sofoco, hace que este tipo de pacientes sí requiera otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero habitualmente es la pérdida de estrógenos lo que te condiciona la mayor parte de los síntomas en menopausia. Y entonces, cuando ya es importante, nosotros como mexicanos, por ejemplo, no trabajamos, no invertimos más en la supresión de los síntomas que en la prevención. Pero también, hoy por hoy, hay una conciencia más abierta en donde la mujer, e incluso también el hombre, pues quieren estar saludables. Tenemos la responsabilidad de una familia, por ejemplo. Claro. Tenemos la responsabilidad de nosotros mismos, de estar bien, ahora se da mucho esto del crecimiento personal, del desarrollo personal, y es bien importante en todos los ámbitos estar bien tú para darle a los demás. Y dices, bueno, yo ya entré, no sé, incluso mujeres que tienen 30 y tantos años, 40 años, yo quiero ir viendo qué voy a hacer, ¿no? Pero no sabemos si tenemos que ir directamente al ginecólogo, si tenemos que ir al psicólogo. Incluso hay mujeres, y lo vimos más en pandemia, y hombres también, por supuesto, niños, que se vieron afectados muy fuertemente en lo emocional. Y entonces ahí vimos que salieron todas las emociones y hubo tantos trastornos. ¿Por qué? Por el encierro. Y ahora lo conjugas con esto, pero dices, ¿a quién tengo que acudir? Tengo que ir al psiquiatra, tengo que ir. ¿Qué pasa? Ahora puedes trabajarlo de manera multidisciplinaria. También me va a decir mucha gente, oye, pero yo no tengo tiempo ni tengo dinero para ir al endocrinólogo y al ginecólogo y a la meditación y al yoga, ¿verdad? Claro. Es complejo, porque en esta vida nos damos cuenta que el ser humano necesita de mucho mantenimiento.
Si nosotros vemos que nuestra salud solamente depende del médico y de la pastilla o de la terapia que te den, estamos mal. O sea, nosotros necesitamos de una forma holística la conjunción de varias especialidades que hagan de nosotros mejores seres humanos. Entonces, cuando viene la deprivación o la disminución estrogénica, desgraciadamente se elevan también marcadores que conocemos de riesgo cardiovascular. Entonces, para nosotras, las mujeres en esta etapa, es importante saber que si tienes enfermedades previas, como por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad, o tienes malos hábitos, como puede ser el sedentarismo, el tabaquismo, tal vez la deficiencia de estrógenos te va a pegar más. Y entonces tal vez por eso lo relacionan a la insulina. La deficiencia de estrógenos aumenta la inflamación en todo nuestro sistema cardiovascular. Y cuando existe esto, pues claro que la insulina se dispara, pero la diabetes se dispara, la inflamación en los vasos sanguíneos se dispara. De hecho, las mujeres antes de los 50 años no nos infartamos. Nuestro problema de enfermedad cardiovascular es después de los 55 años, cuando ya no tenemos la protección de los estrógenos. Entonces, realmente tratando de ver no solamente un especialista, sino verlo de forma global, necesitamos tener una conciencia de un estilo de vida saludable. Si nosotros estamos en los 25, 30 años y entonces tienes obesidad, fumas, no comes bien, no te mueves, pues tal vez hasta la menopausia se adelante, porque entonces los ciclos menstruales no son adecuados, no son normales. Entonces lo que debemos de hacer es voltearnos a ver cuáles son nuestras condiciones globales de salud y empezar a cambiarlas. Si tienes un problema emocional, se tiene que ir con alguien que te ayude a resolver tu problema emocional. Ya no estamos en esa época donde no hacíamos caso a las cosas emocionales. La salud mental es esencial y en esta etapa es más, porque entonces va acompañado de este declive de hormonas que fundamentalmente te daban como la vida, la juventud, la parte de jovialidad, la parte de concentración. Entonces, si tú ya vienes con un organismo lastimado, mal cuidado, y te pasa esta etapa, pues claro que no la vas a pasar muy bien. Entonces, claro, aquí es como multidisciplinario, perdón, y también tengo que decir, o sea, no nos enseñan en la Facultad de Medicina ni en las especialidades médicas una clase de menopausia, ¿eh? No tenemos una materia de menopausia. Ginecología es nuestra especialidad que se identifica más con nosotras las mujeres, pero habitualmente no tienes como una especialidad en menopausia. En endocrinología, que vemos toda esta cuestión hormonal y que vemos de forma global todos estos factores de riesgo cardiovascular que están alrededor de esto, pues tampoco tenemos una clase de menopausia. Pero por supuesto que ambas especialidades en conjunto podemos ver de una forma muy puntual, muy adecuada, qué pacientes deben de recibir tal o cual tratamiento y qué pacientes no tienen indicación para tratamiento hormonal, y más bien hacer énfasis en todos los demás aspectos de estilo de vida que se tienen que mejorar. Importantísimo, porque también, además de estos estilos de vida, hay que pensar a futuro en que no estresarnos, pero pensar en que también vienen muchos riesgos por esta baja de los estrógenos, porque también ahí justamente están esos desajustes y entonces en la búsqueda del reemplazo puede llegar el cáncer. Es un ejemplo. Justo. Y es muy fuerte. Entonces hay que saber a dónde acudir. Si de inicio te llega una paciente o te dice una amiga, oye, creo que ya voy a entrar en estos años, ¿qué es lo que le recomiendas? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Ir al ginecólogo? Yo creo que es importante que tengas tu salud femenina bien documentada. Ya sabes que a partir de los 40 tu mastografía, tu salud física con un índice de masa corporal adecuado, no en sobrepeso, sino un índice de masa corporal normal, quitar hábitos como el tabaco, dormir bien, es decir, tener un estilo de vida que te permita descansar, un descanso nocturno, no por la falta de progesterona, sino porque debemos de dormir bien, claro, en todas las etapas. Entonces, como una vez puntualizado todos estos aspectos en donde tú estás genuinamente haciendo un cambio en tu estilo, podrías ir a ginecología y podrías decir, a ver, ¿cómo me encuentran? Vemos, porque déjame decirte, cuando nosotros tenemos la etapa de menopausia es alrededor de los 45 a los 55 años, con la media que les dije en México alrededor de 52 a 54 años. Antes de los 45 años, tener la menopausia, entre 40 y 45 años, antes de los 45 me refiero, pero después de los 40, se llama menopausia precoz, menopausia temprana, y ahí hay que tratar con diferentes
formas o tratamiento farmacológico, porque imagínense, o sea, si yo pensaba que todo esto que me va a cambiar iba a ser una década después y lo tengo una década antes, todo este riesgo cardiovascular de enfermedades múltiples metabólicas que les comento, pues claro que se adelanta y eso condiciona además una enfermedad que no hemos hablado, pero que es la de los huesos, la osteoporosis temprana, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Cuando tienes, entonces, dependiendo de la edad, tendría que recomendarte. Yo creo que si dejas de menstruar antes de los 40 años, eso se llama fallo prematura y eso hay que llevarlo con el endocrinólogo. Pero si tú tienes los síntomas, la perimenopausia o bien el cese de la menstruación antes de los 45 años, yo creo que también diría que vayamos con el endocrinólogo porque justamente el aspecto de conducirte con terapia hormonal va a ser mucho más factible o mucho más adecuado. Y de los si estás en los 45, 55, pues igual sí, en tus revisiones ginecológicas podrán sugerirte, podrán hacerte el escrutinio de todo lo que necesitas. Ya lo dijiste, la etapa conlleva también la mayor prevalencia de cáncer en todas las regiones, o sea, cáncer de endometrio, mama, todos los ginecológicos, por supuesto que de colon, y si tienes factores de riesgo agregados, pues peor, ¿no? Claro. Entonces creo que más bien el consejo sería ir con el médico ginecólogo o endocrinólogo con el que tú has habitualmente asistido y de ahí apoyarte para ver que se te corran, porque es lo que hacemos, evaluar de una forma muy precisa, con estudios de laboratorio, quiénes van a tratamiento hormonal, quiénes no van a tratamiento hormonal, ¿no? Okay. Entonces sería lo primero que habría que hacer. Las que no vamos a tratamiento hormonal y entonces el tratamiento es más reflexivo con respecto a psicoterapia, estilo de vida, practicar algún tipo de conducta como en mindfulness o neurociencias, suplementación, ejercicio, pues efectivamente eso lo vamos a atorar todos los médicos, vamos a decir, oye, tienes que hacer esto. Pero creo que ahí tenemos que ver si tú o el paciente es candidato a una terapia. Claro, hay que saber, si eres candidato a la terapia de reemplazo, estas posibilidades que hay de hormonas sintéticas, hormonas bioidénticas y también estos llamados pellets. Sí. Porque también es que sabes que a mí me fue de maravilla. No es lo que le sucede a tu amiga, no es lo que le sucede a tu vecina o a tu prima, aunque sean de la misma familia. Debes llevar estos estudios de laboratorio, todo este gabinete que le llaman, lo debes llevar y sobre eso trabajan ustedes y además también la alimentación. Uh-huh. Y también la alimentación es recomendable para cada tipo de persona, ¿no? Por ejemplo, me hacían algunas preguntas, una de parte de nuestras amigas, parte de esta comunidad, ella me decía, yo de 42 años ya tenía menopausia por la alimentación. Ella se volvió vegana un tiempo y entonces le faltó este complemento. Y entonces le llega muy temprana y decía, pregúntale a la doctora, ¿qué hacemos? ¿Qué tomamos para evitar los bochornos? Uh-huh. Estos sofocos es diferente en cada persona. Es diferente. Y fíjate que a manera de prevención, estaba yo pensando, la prevención empieza desde chicas. La prevención de, por ejemplo, el que tú tengas huesos fuertes, músculos fuertes y que esta etapa la pases bien, es por lo que ganaste en la edad de adolescencia, en donde hiciste mucho ejercicio, en donde la masa, todos tenemos como un declive de masa ósea y masa muscular a partir de los 30 o 35 años. Entonces, si tú antes de esto no te preocupaste por hacer ejercicio, por mantenerte sano, bien, pues es probable que llegues con una disminución en esta etapa. Entonces, realmente en el sofoco, en los síntomas, en el ir y venir de esta, pues digamos, trajín de menopausia, es importantísimo modificar de forma tajante el estilo de vida. Inducir el sueño, puedes inducirlo con suplementos, puedes inducirlo con higiene del sueño, que también existe. Y para los sofocos existen tratamientos, pero fundamentalmente debemos de ver si con cambios en el estilo de vida disminuyen. ¿Hay algún tipo de alimento que podamos evitar? Los alimentos que tenemos que evitar son las grasas en general de origen animal, los alimentos como harinas procesadas, de repente todo lo que conlleva mayor estrés oxidativo. El estrés oxidativo es algo que está en boga en todas las especialidades, en todas las enfermedades, hasta incluso en la demencia, ¿no? El estrés oxidativo es este estrés extra que nuestras células reciben
tal vez por los factores externos a los cuales nosotros los sometemos, como el tabaquismo y la mala alimentación. La obesidad te da un estrés oxidativo importante. Entonces, en el caso de tu amiga, perfecto, hizo lo que tenía que hacer, es decir, cambiar radicalmente la alimentación. Quizá no es como evitar un alimento en especial, más bien conducirte hasta el equilibrio, porque en el equilibrio nutricional también tenemos que fijarnos. De repente estas dietas en donde quitas un tipo de alimento por mucho tiempo no son tan viables, porque no todos podemos vivir sin eso durante mucho tiempo. Entonces, más bien es el equilibrio en lo que comes. De repente la suplementación con mayor grasa tipo omega 3, omega 7 puede ayudar. La parte de péptidos de colágeno, melatonina, de repente la ingesta de mayor cantidad de calcio y de magnesio, pues son suplementos que necesitamos voltear a ver. Sé que existe un boom de suplementación hoy en día, de repente es como, o sea, te sobresatura, Sí. pero debemos de hacerlo como con igual evidencia científica de lo que hay. No todo nos sirve para todo, Para ¿no? todos. No todo nosotros recibimos para todas las etapas tampoco. Inclusive hablan de esto que es ir cambiando como rolando, dicen, los suplementos, ¿no? Te tomas un mes el omega, otro el melena de león, no Exacto. sé, irlo cambiando. Esa es la teoría del hit and run. Es decir, te das tu suplementación por 3 meses con algo, luego cambias, porque también suplementarte eternamente con el mismo no es lo más adecuado. Exacto. Entonces, nuestro organismo es maravilloso porque también tiene esta forma de antioxidación interna. Entonces, si tú le das antioxidantes a un organismo que tiene antioxidación, o sea, llegas a no... O sea, lo que quiero decir es que la antioxidación es buena, pero también la oxidación lo es. Es decir, también... Proceso natural. Exacto, un equilibrio entre que se oxida algo y entonces lo antioxidas y mejora o rejuvenece. Lo mismo que en el ayuno intermitente. Es decir, lo que buscamos con el ayuno intermitente es el rejuvenecimiento celular, pero no lo puedes hacer eternamente. Claro. Entonces, es como encontrar, y creo que a medida que haya más investigación, vamos a encontrar que es el equilibrio lo que tenemos que fomentar en Eso nuestra podría vida. ser el abordaje primario, ¿no? Exacto. Buscar el equilibrio en todas las áreas de tu vida, en la alimentación, por ejemplo, hablar de estos fitoestrógenos. Por ejemplo. Podemos llevar la perimenopausia, la menopausia de una manera natural, la podemos sobrevivir de una manera natural. Sin lugar a dudas, Vero. Podemos sobrevivir porque es una etapa de transición, una etapa de oportunidad, una etapa para conocerte más, para crecer más. Las mujeres tenemos, sin lugar a dudas, una bendición el ser mujeres, porque tenemos la oportunidad de hacer introspección por todas las etapas de nuestra vida, tal vez a diferencia del hombre, en donde de repente se suelta a vivir y no tiene como tan marcada la parte hormonal, la parte de dar vida, la parte de sentimental, ¿no? Que la mujer tiene. Entonces, creo que es algo en donde no nos debe dar miedo, o sea, de verdad, que atravesar por una etapa en donde tu cerebro dice: me voy a poner vieja, voy a ser gorda, ya no voy a servir, ya llegó el fin de mis días. O sea, eso no ayuda, porque eso y aparte es completamente irreal. Claro. O sea, la menopausia es una etapa de transición que puede ser tan buena como tú decidas hacerlo, ¿no? Obviamente la genética, el hecho de que tu mamá le haya ido pésimo con respecto a los bochornos, por ejemplo, pues también tiene que ver, pero eso es en un 30% de los casos. Tú 30%, puedes, justo, tú puedes, con tu estilo de vida, con las ganas que tienes de salir adelante, con la parte que hagas con tu cuerpo y con tu mente, en un 70% hacer que tu menopausia pase perfecto. Y es que sabemos quienes venimos de algunas generaciones en donde nuestras mamás, bueno, no tenían esta oportunidad de buscar sentirse mejor, buscar ayuda, no sabían buscar ayuda. Había situaciones en la familia, secretos familiares que se guardaban, cositas que guardaban, y que pasaba el tiempo y todavía le reclamaban al marido: es que tú hace 20 años me hiciste tal cosa, ¿no? Y entonces eso iba afectando, y entonces decían: no, pues es que yo ya estoy bien vieja, ya tengo 40 años, por ejemplo, ¿no? Hay que decir algo también que es muy válido y que además nos alienta. Estamos en generaciones muy frescas, en donde incluso las tendencias en la ropa, que también quede la moda lo que te acomoda, ¿verdad? No también queramos ya tener cierta edad y querernos vestir como de 15 o de 20, ¿verdad? Pero el querer hacer ejercicio, ya no son las mamás de 40, 50
las que teníamos antes. Claro. Ya, o sea, es muy diferente cómo nos vemos, cómo nos conformamos y cómo nos queremos ver. Hemos cambiado. Hemos cambiado definitivamente y hay que aprovechar estos cambios, Exacto. ¿no? O sea, vemos hoy por hoy señoras de 60 con tenis y se ven súper bien. Claro. Y las vemos que buscan y que buscan irse a ir a hacer ejercicio, que quieren ponerse la pestaña, que quieren verse y sentirse bien. ¿Por qué? Pues hay que aprovechar esta vida, ¿no? O sea, tenemos todavía mucho que dar y no solamente somos hormonas y estrógenos. Eso O sea, es lo que esto justo. nos mueve, pero también viene mucho de acá y viene mucho de acá y viene mucho pues de lo que busquemos a nivel espiritual, emocional Claro. y tantas cosas que hoy tenemos a la mano. Justo, estamos en una época diferentísima. La expresión, la forma de comunicación hace que esto no lo vivas sola, no lo vivas con tapujos, ni lo vivas como ese secreto de familia, ese secreto que no quieres decir. La verdad es que qué bueno, qué afortunado que estemos viviendo este mundo tan globalizado en donde podamos expresar. Siempre digo con muchísima cautela con respecto a la fuente o al quien te lo esté diciendo, porque de repente puede haber sí mala información en todo este mar, pero al final hay que quedarnos con esto. Se podría decir que es plenopausia, es decir, de plenitud. De plenitud. Aprovechemos este punto fundamental en el camino en donde dejaste de hacer muchas cosas, sí, ya fuiste mucho, pero ahora vas a hacer más y puedes crecer en unos aspectos emocionales y espirituales que no te habías imaginado que podrías crecer. La mujer en la menopausia es quien juega un papel muy estratégico en la parte también familiar, es la que da soporte en el sentido incluso de mayor conocimiento sobre educación, mayor conocimiento para las hijas, este soporte que habitualmente no debe verse como una carga, porque también tenemos gente que se hace cargo de hijos cuando no debería de serlo, ¿no? Pero hay que verlo como esta oportunidad de poder ser tú, de poder hacer cosas que tal vez no pudiste hacer, viajar, conocer, estudiar, proporcionar o dar a la familia, pero desde otra perspectiva, Claro. ¿no? Y hoy por hoy también aprendemos a poner límites. Claro. Y eso es bien importante, ya lo hablábamos antes de esto, ¿no? El hecho de ir hacia adentro, es un momento de ir hacia adentro, ¿no? Ya no ves tanto lo externo. Y ahora hay muchas mujeres que dicen, bueno, pues yo, por ejemplo, tenía 30 y tantos, 40 y tantos y estaba muy preocupada por cómo me veía. Y ahora me quiero sentir más natural, bien, pero más natural. Y hoy por hoy quiero viajar, pero también estoy trabajando en poner límites, incluso a las personas más cercanas. Incluso a tus padres es sano. Exacto. Incluso a tu marido es sano, ¿no? Y además a tus hijos. Es un momento para mí marcar esos tiempos. Es muy recomendado por ustedes como especialistas en que tengamos, además de los tiempos de introspección, tiempos también para convivir. Para convivir. De verdad que esto, quienes padecen de depresión, quienes padecen de toda esta vorágine que viene de emociones a la hora de estos cambios hormonales, como es el caso que estamos hablando el día de hoy en Mamás en Sintonía, bueno, pues el convivir también ayuda mucho. Un estudio de Harvard, por ejemplo, en donde se preguntaban qué es lo que hace la diferencia entre la longevidad y sobre todo la salud mental, es las relaciones que tengas con grupos. O sea, el que vive solo, muere su cónyuge, de alguna manera se aísla, tiene mayores posibilidades de morir que aquel que tiene la misma circunstancia pero no se aísla y entonces empieza con grupos tal vez de iglesia, tal vez de idiomas, tal vez de conocimiento en otro. Entonces es la relación, la vida de relación lo que hace una diferencia. Claro, y como decíamos, los tiempos han cambiado y ya no son esas mamás que tenían que quedarse en casa. Hay muchas que lo hacen y se los agradecemos, que nos ayudan y nos dan de comer. Por ejemplo, ya estamos grandes y todavía vamos a comer a la casa de la abuelita, de la mamá. Ya son esos tiempos en donde ellas también deben disfrutar, no solamente viven ya con el mandil, ¿no? ¿Cuántas? O sea, se me viene esa imagen de señoras que se quedaron con el mandil y que, ay, aquí estoy para servirles. Entonces ya esa abuelita, esa mamá que sale, hay abuelas muy jóvenes hoy por hoy también, que sale, que se divierte, que busca hacer otro tipo de actividades que también compensan, ¿no? Porque hablábamos, y me parece también importante, y si el día de hoy les decía, no alcanzamos a enumerar todos estos factores de los que estamos hablando de la perimenopausia y menopausia, pero es importante también el abordaje hacia el hombre. La andropausia, que poco se habla,
también a ellos les pega de manera muy diferente, porque también hay que entender algo y nos vamos a dejar de pelear con el hombre cuando entendemos que está conformado nuestro cerebro muy distinto a ellos, cuando ellos no van a pensar como nosotros y queremos que ellos lo hagan, ¿no? Que los forzamos, es que como tú no entiendes esto, como tú no sientes así, son diferentes. Son muy diferentes. ¿Y cómo lo viven los hombres? En realidad también hay un cese, pero es como mucho más tardío. De la testosterona. Exacto. Ellos producen testosterona hasta el final de sus días, sin embargo no es la misma en cantidad y también los receptores, es decir, la forma en la que responden a la testosterona no es la misma. Entonces, no tienen un cese abrupto como nosotros, que tal vez es el cese así como ya, el que de alguna manera nosotros tenemos, el que condiciona tanta sintomatología. Ellos lo tienen más gradual, lo tienen no visto, no lo tienen romantizado tampoco. Ellos de repente por cultura pueden decir, pues enviudé, pero puedo tener a alguien mucho menor conmigo, ¿no? O pueden tener hijos. A ellos no se les marca la facultad de reproducirse tan tajantemente a los 50 años. Ellos pueden reproducirse mucho más. Pero también hay cambios estructurales, hay cambios musculares, entonces también la viven y también, claro, que la pueden sufrir. Nada más que creo que podría ser tampoco esta parte tan hablada, es decir, lo que decíamos, antes no se hablaba. Si no se hablaba esto, que a veces nosotros somos más expresivas, pues parece ser que ellos no hablan tampoco mucho de esto. Aunque la tendencia es ir con el urólogo, ponerse hormonas, yo diría que no es la solución, porque de repente después tenemos varios problemas ocasionados por esta colocación inadecuada de hormonas, pero sí creo que podríamos tener ahí un emparejamiento también en cuanto al crecimiento personal, que tan necesario es en esta sociedad, claro, tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué tanto se acerca el hombre a los médicos? ¿Qué tanto se acercan en estas etapas? ¿O lo hacen ya cuando de plano se sienten mal por otras cosas? Creo que se acercan más en etapas más jóvenes, más tempranas, en donde están como notando algo. En realidad, el paciente, por ejemplo, que se acerca a la consulta de endocrinología es tal vez aquel paciente que tiene alguna otra enfermedad que ha condicionado a pérdida de una vida sexual satisfactoria, por ejemplo. Pero no vemos tanto la consulta en donde expresen realmente que se vienen abajo por cambios emocionales o por cambios estructurales. Su testosterona es de efecto más prolongado y tal vez no la tengan tan marcada con nosotros y por eso no lo hacen. Pero ya cuando tú empiezas a investigar y lo empiezas a buscar en la consulta, tal vez lo encuentres, pero no es algo que expresen tan fácilmente. ¿Cuál sería el llamado? Vamos a hacer una segunda parte de este programa en donde usted puede mandarnos muchas preguntas. Decíamos, es importante el marcaje personal, es importante saber que pues cada mujer, cada hombre, pues funciona distinto y además tenemos pues otro background, ¿no? Claro. Todos, pero hay situaciones, hay también una atmósfera que podemos convertir en la mejor de nuestras vidas cuando lo deseamos. Yeah. ¿Cuál sería este llamado para que nos acerquemos a estas etapas y las abracemos de una manera sutil, de una manera que no nos llegue tan de golpe y que podamos sentirnos en paz con nosotros y nosotras mismas? Yo creo que es esa parte de conciencia, pero todo es más bien la toma de conciencia. ¿Qué tengo que hacer en esta vida de una forma de aquí para adelante? Porque ya lo que he sido, pues de alguna manera lo logré, pero en un momento en donde tienes claridad de pensamiento y dices, ¿qué quiero hacer de aquí para adelante? ¿Cómo me siento? Realmente, ¿cómo estoy? Entonces, cuando tú tienes eso es cuando empiezas a buscar tal vez ayuda y buscas también hacer cambios, algo que no te hace clic. Y justamente estas etapas en donde somos más maduros, más mayores, nos funcionan muy bien para hacernos este tipo de preguntas, ¿no? Y qué importante también es, regresando a y con esto cerramos, a esto de la pareja y del reencuentro también, que se apoye, que el hombre tenga el conocimiento de estos temas, que no vea que está una nota en el periódico, que está un podcast y que diga, ay, están hablando de la menopausia, qué flojera. Que también sepan, así como se acercan a las consultas por el embarazo, así como se ponen de acuerdo para un proyecto de una casa, por ejemplo. Claro. El proyecto más importante pues es la familia, ¿no? Entonces, esta búsqueda de apoyar, que el hombre apoye a la mujer y que conozca cada una de sus etapas y que podamos pues tener una familia resiliente. Exacto. En donde dices, creo que no la está pasando muy bien, pero vamos a apoyarnos. Justamente, son etapas plenas,
si las queremos ver así, son etapas de trabajo, de introspección y de mucha felicidad, si tú lo puedes ver, ¿no? Los síntomas, acudamos con el médico para que puedan recomendarte lo mejor que puede haber. Hay muchísimas opciones con respecto a tratamiento. En el caso de las mujeres, hay por todas las rutas o vías de administración que quieras utilizar hoy en día. Las hormonas actuales no se parecen en nada a las hormonas antiguas, esas que nos daban miedo. Entonces, realmente, el tener una plática con tu médico en donde puedas abrirte y, sobre todo, evaluar si eres candidato o no a un tratamiento diferente al que hemos platicado, que es justamente el integral no farmacológico, pues hay que ver también. ¿Nos puedes platicar en un próximo episodio también sobre esto, ver bien cada una de estas posibilidades de reemplazo? Por supuesto, ¿Sí? claro, sí. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. De veras que nos enriquece tanto el bajarle un poquito este miedo, a este temor y a tomar las cosas con tanto fatalismo y además tanto mito que escuchamos y también el miedo que nos meten a veces las mamás, las abuelitas, de que, oh, por Dios, ya eres vieja porque vas a llegar a la menopausia. Todos vamos a llegar ahí. Manera. Y bueno, pues hay que hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias por tu ejemplo, muchas gracias por tu trabajo y además por esta cercanía que tienes con los pacientes, que la conocemos muy de cerca, y por investigar, que eso es básico en un especialista y que además, bueno, no solamente nos das la palmadita, sino que nos dices, ¿esto puedes hacer? ¿Le entras o no le entras? Exacto. No, pues gracias a ti y muchas gracias a todos que se interesan en ese tipo de temas. Como siempre, hay que ir con la información que realmente nos sirva, sea útil y que tenga nivel científico, porque claro, si no estamos poniendo nuestra salud en una balanza inadecuada. Entonces te agradezco muchísimo la invitación porque sé que este tema es fundamental, hay mucho miedo, hay mucho mito, pero pues vamos a tratar de que este programa haya servido justamente para esto y por supuesto que acepto la invitación. Así será, muchísimas gracias. Esa es la calidad que tenemos con nuestros invitados, por eso siempre les aseguramos que van a tener información fidedigna y que pueden acercarse también a través de nuestras redes sociales, a través de Mamás en Sintonía, pueden acercarse a la doctora Ana Rosa. ¿Algún teléfono, alguna red social que podamos llegar a usted? Les dejo el teléfono para citas, es 4433 121275. La red social ahorita pueden comunicarse a través del programa. A través del programa está perfecto. Perfectísimo. Pues muchas gracias, doctora Ana Rosa Escobedo. Gracias. Te esperamos en la próxima. Y muchas gracias a la producción y a ustedes por acercarnos y por la confianza que tienen siempre Mamás en Sintonía. La confianza es invaluable y bueno, pues por eso les decía, tenemos invitados que pueden acercarles a la mejor información de una manera práctica, de una manera en donde usted pueda tener lo mejor para su familia y bueno, pues tener un bienestar y una vida plena. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Hasta luego.